Hola, hola. Continuamos con las actividades de la semana número 1 del proyecto 6. En esta ocasión vamos a ver la actividad número 3 que corresponde al área de lengua y literatura. Nos dice, analiza los siguientes textos. El primer texto se llama La diversidad lingüística está en el Ecuador. Este país es el hogar de 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas, dueños de diferentes costumbres, tradiciones, creencias y otras características que evidencian la riqueza natural que existe en cada una de las regiones. El lenguaje representativo de cada pueblo se ha convertido en uno de los aspectos más importantes para sus habitantes, ya que según los expertos es la máxima representación de la identidad y variedad de cultura existente en el territorio. Forma parte de su patrimonio intangible o también llamado inmaterial. Es decir, que esta riqueza de nacionalidades y pueblos indígenas que tienen sus costumbres, sus lenguas, sus creencias, entonces es el patrimonio intangible de nuestro querido Ecuador. A lo largo del Ecuador hay diferentes lenguas indígenas, cada una con su estructura gramatical y entonación variada, que se han mantenido vivas pese al paso de los años y a la intervención del hombre en su intento de colonización. A continuación, la siguiente texto, la lectura es disglosia en Ecuador. ¿Qué es la disglosia? Disglosia. La diglosia es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. Estos dos conceptos son muy interesantes cuando se trata del contexto como el de nuestro país, en el que conviven varias lenguas, como lo demuestra el artículo 2 del primer capítulo de nuestra Constitución, que manifiesta que el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Es decir, que estos idiomas están oficialmente dentro de nuestra ley, dentro de nuestra ley constitución, como esta riqueza intangible, inmaterial que tiene nuestro país. Nos pide algunas actividades. Primero nos dice que investiguemos cómo funciona una escuela en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. Analicemos un poco y pongámonos a pensar, bueno, ¿cómo funcionaría una escuela si en la escuela donde yo voy, el colegio donde yo voy, en vez de enseñar inglés, enseña en castellano y quichua? Inglés, lengua y literatura y quichua. ¿Cómo sería? Ya más adelante vamos a ver los ejemplos de respuestas. Segundo, analiza con tus compañeros y compañeras las diferencias de esta educación bilingüe con la que tú recibes. Bueno, y después de esto vamos a realizar un análisis de cuáles serían esas diferencias de esa educación bilingüe con la que recibimos actualmente, la que ustedes reciben. Después, extraer conclusiones y elabora una lista de propuestas que podrían mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. A partir de esa información de los dos textos que acabamos de leer, vamos a extraer conclusiones y elaborar una lista de propuestas para mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. Para esto también nos piden que utilicemos la página 126 y 127 del texto de lengua y literatura de tercer curso de bachillerato para afianzar tu aprendizaje respecto a este tema. Bueno, eso sería la actividad número 3. Ahora lo vamos a ver como un ejemplo. Antes que todo, yo quiero compartir con ustedes las páginas del libro de lengua y literatura de tercer bachillerato que nos habla, pero considero que nos habla de la diglosia desde la página 125, en la que nos dice causa de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país. Y aquí nos habla un poco, dice que la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país tienen algunas causas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. La conquista española, porque la principal causa de la diglosia en nuestro país y en muchos países de América Latina es el contacto entre el castellano o español con las lenguas ancestrales de toda América Latina. No fue ni casual ni menos pacífico. El carácter mismo de la conquista española fue violenta. Por lo tanto, la nueva lengua traída a América por los españoles fue impuesta y asumida por obligación, no por gusto ni por una necesidad. En muchos casos hubo la intención de suprimir la lengua originaria, así como a sus habitantes. Entonces, la historia nos dice que la conquista española fue muy dolorosa. Imagínense que de este momento venga alguien y que le exija a usted que hable otro idioma. Entonces ellos no querían aprender el idioma, pero hubo la necesidad por salvar incluso sus vidas.
Segundo, la alineación colonialista, en el que nos dice que la construcción de las colonias posterior a la conquista española no disminuyó la violencia contra el pueblo indígena y su cultura, sino que mantuvo una actitud permanente de favorecimiento hacia la madre patria, España. Esto provocó que el conocimiento sobre las lenguas originarias y como todo lo demás de las culturas indígenas fuera casi nulo. En los contados casos en los que los sacerdotes estudiaban la lengua para evangelizar a los indígenas. Entonces esto quiere decir que nuestra lengua originaria, porque nuestra lengua originaria es otra, pero a partir de la conquista, pues nosotros ya hablamos el español o el castellano, como decimos, ¿no? Entonces fue una lengua impuesta. La república sin reconocimiento de las nacionalidades. El nacimiento de nuestro país como república no consideró la existencia durante largo tiempo de las 13 nacionalidades indígenas, menos de los pueblos que las componen, ni de su cultura ni de su lengua. Para un gran tramo de la república solo existían a veces incluso con derechos los mestizos blancos y su lengua en castellano. Actualmente sí ya está aceptada las nacionalidades, los pueblos indígenas y también sus lenguas. Bueno, conexión con los estudios sociales, pues también esto tiene que ver con la historia, ¿no? También esta historia, como acabamos de ver, es parte también, aunque es lengua y literatura, pues esta lengua fue impuesta y esto se manifiesta en la historia, ¿no? Ahora nos dice, ¿dónde está? Mire, los medios, dice, la palabra disglosia se emplea por primera vez en 1880 para caracterizar la coexistencia en Grecia de las variedades lingüísticas. Entonces, ya esta palabra estaba desde 1880 en otros países. Miren, los medios de comunicación aún son escasos los medios de información masiva que alientan el uso y la comprensión de las lenguas ancestrales. Es por supuesto significativo el esfuerzo que unos cuantos de estos medios, sobre todo televisivos, han hecho por incluir programas en lenguas originarias, principalmente el quichua. Bueno, esa es una de las lenguas que sí hemos escuchado en algunos programas de televisión. La educación bilingüe aún es un área que requiere fortalecimiento, puesto que los maestros bilingües son escasos. Mire, un maestro, ¿cómo se va a especializar en quichua si no hay una fuente de trabajo para ellos, ¿no? Su formación pedagógica no es del todo sólida. Quiere decir que las personas que pueden ser profesores son personas que tienen el idioma, pero que no tienen una formación pedagógica. Los materiales educativos tampoco abundan. Entonces, es decir, no hay libros. La oferta laboral, tampoco no existe una buena oferta de puestos de trabajo en el que sea necesario usar la lengua ancestral. Es por eso que no hay profesores que sepan quichua, por decir. ¿Por qué? Porque no tienen una fuente de trabajo donde puedan emplear, poner en práctica su lengua, ¿no? Su profesión. Entonces, esto es lo que nosotros queremos explicar en esto, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver la resolución, un ejemplo. Como sabemos, la actividad número 3 de lengua y literatura, vamos a analizar el texto que ya leímos y nos dice cómo funcionaría una lengua bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. Yo creo que podemos decir que una escuela bilingüe, la cual enseña castellano y quichua, trabaja de la misma forma que cualquier otra escuela. Sin embargo, la misma se enfoca en enseñar este idioma. Es igual como la que estamos ahora, que vemos lengua y literatura, y se ve también inglés, es bilingüe. Entonces, analiza con tus compañeros la diferencia de educación bilingüe con la que tú recibes. Mire, en los términos generales, los programas de enseñanza en escuelas suelen seguir primeramente el estudio de la propia lengua, es decir, nuestro idioma, lengua y literatura, estudiamos el castellano y toda su forma de escribir, ¿no? Y su forma de pronunciación, lo cual implica a profundidad estudiar aspectos de sintaxis y semántica, etc. Por otra parte, cuando se añade la posibilidad de enseñanza bilingüe, se tiene entonces otra materia que enseña la segunda lengua y que tal vez no tiene el mismo nivel de análisis que tiene la lengua propia. Pero su objetivo es enseñar el dominio práctico de la segunda lengua. Como podemos ver en la actualidad, en la mayoría de las instituciones se da inglés, ¿ya? Pero sería bueno también que enseñaran quichua, ¿no? La tercer punto, extrae conclusiones, elabora una lista de las propuestas que podría mejorar el estado de diglosia del castellano en relación con las lenguas ancestrales del Ecuador. A partir de los textos que hemos leído, podemos manifestar que el artículo 2 del primer capítulo de nuestra Constitución nos dice que el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el shuar son idiomas oficiales en relación intercultural. Y las acciones que se podrían mejorar para este problema son que el país sentencie más de una lengua oficial, como ya está, ¿no? O sea, ya dice que se acepta, pero que también que sea estudiada, ¿no?
Reconocimiento de las nacionalidades indígenas de los pueblos que la componen, de su cultura y lengua. Sí, ya son reconocidos, pero falta un poquito más de dar a conocer a los demás. Promover que el sistema de educación completo se dé en la lengua hablada por la comunidad. Es verdad, si está en una comunidad que la mayoría de gente habla quichua, se tiene que hablar en esa lengua. Promover que estas lenguas subordinadas se usen también en instancias de gobiernos, medios de comunicación para generar orgullo en los hablantes. Sí, mire, es importante que todos sepamos hablar esto. Es importante aprender para también dar a conocer a los demás y que nuestros primeros ejemplos sean nuestros gobernantes, ¿no? Y aquí nos dice que debemos utilizar la página 126 y 127 del texto de lengua y literatura, que nosotros ya vimos que está desde la página 125 que habla sobre la diglosia y todo eso, ¿no? Entonces le sirve de apoyo para esto. Entonces, esa es la actividad número 3 de la semana 1 del proyecto 6 y después tenemos aquí la autoevaluación que ustedes ya saben cómo se realiza. Entonces, de mi parte, muchas gracias. No se olviden de suscribirse y de dar un me gusta si es que le agradó este video, espero que le haya servido de mucho. Les sigo comentando que en la descripción de este video va a haber un link el cual accederán a la nube, a mi nube, y donde están los documentos en Word que son editables. Por esta misma razón, cualquier persona que pueda acceder a ese documento lo puede editar. Es por eso que algunas personas me han manifestado que han entrado, han accedido y que han encontrado documentos que no corresponden o que han sido borrados. Entonces, eso ya se escapa de mis manos. Si ustedes desean que el documento llegue a usted, me puede dar su correo electrónico y yo le puedo enviar directamente. Y recuerden que es solamente un formato donde están los espacios para que usted ponga la respuesta. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que le haya gustado y no se olviden también de compartir.